Vamos como un primer acto creador a encender el cirio. Dice el libro del Génesis que lo primero que hizo Dios fue hágase la luz. Entonces, en signo de ese primer acto creador de Dios es que nosotros, los cristianos católicos, encendemos una vela. Es como una garantía de que la presencia de Dios está aquí, actuando en medio de nosotros. Y con nuestros muchachos de catequesis, recordemos que dicen por ahí que ustedes son los primeros catequistas. Entonces, decimos todos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He querido diseñar esta primera reunión para que entre todos respondamos esa pregunta que hay ahí: ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Por qué no nos metemos a una secta protestante? ¿Por qué no quemamos inciensos y transformamos nuestra casa en un templo budista? ¿O por qué no seguir las ideologías del Tíbet que tantos actores frecuentan? ¿Por qué la Iglesia Católica? Habiendo tantas opciones, tanta cosa. ¿Por qué? Muy fácilmente llegan los protestantes y golpean a nuestra puerta, ¿sí? Le venimos a compartir la Biblia. Y entonces nos abren la Biblia, nos leen algo de la Biblia, nos cuentan un montón de cosas y lo esperamos en nuestra reunión. Muy bienvenido. Llegamos allá y es un ambiente festivo donde todos nos reunimos, donde todos nos sentimos muy bien, nos tratan excelente, hay buenas sillas, un coro con unas luces espectaculares allá al fondo. Nos quedamos allá y no sentimos que hayamos perdido nada. Así estamos. Así estamos. Voy a iniciar con esta lectura del Evangelio según San Juan, que incluye la lectura que vamos a escuchar en la misa hoy domingo. Dice así, en el capítulo 14. Dice Jesús: no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Volveré para llevarlos conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Ojo con estas palabras. Jesús se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad, ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Jesús le responde: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre. Si me aman, cumplirán mis mandamientos y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Palabra del Señor. Pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Qué tiene la Iglesia Católica que no tengan las demás? Tenemos un primer acercamiento así. Me voy a meter con un filósofo llamado Martin Heidegger. Ese filósofo pregunta sobre el sentido del ser. Una de las grandes preguntas que nos hacemos nosotros los seres humanos es: ¿y yo para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene mi vida? Mucha gente que dice no encontrarle sentido a la vida termina suicidándose. Este hombre se puso a pensar: el ser existe. ¿Qué es el ser? Alguien que existe. El ser carece de esencia. Y ahí utilizó una palabra alemana que dice, como dice ahí, das Sein, que significamente está ahí. ¿Quién es el otro? Alguien que está ahí. Necesitamos todos los seres humanos una religión. La necesitamos. Entonces, un primer punto que vamos a definir es ese: que toda religión es necesaria. Es algo inherente al ser humano. Dios, como creador de todos los seres humanos y de todo lo que existe, ha puesto en nuestro corazón un espacio en el que solo cabe Él. No sé si se acuerdan de algunos jugueticos que hay para los niños que traen una forma de un cubo, de un triángulo, un círculo y de pronto un hexágono, una estrella. Y vienen las piecitas que caben exactamente por ese huequito. Si el niño va a intentar meter la piecita por uno que no corresponde, simplemente la pieza no pasa. Nosotros tenemos algo parecido. Dios ha puesto en nuestro corazón un hueco en el que solo cabe Él. Cuando nosotros tenemos una religión que me da una pieza contraria a esta forma, y la tratamos de hacer encajar ahí, que entre a la buena o a la mala, pero que entra, en ese momento tenemos la fórmula perfecta para que nuestra vida sea un desastre. ¿Usted quiere amargarse la vida? Fácil. Trate de encajar en el lugar que Dios puso ahí en ese corazón algo diferente a esa forma. Eso solo se llena con Dios, con el espacio que es exclusivo del Creador. Él puso su marca en cada uno de nosotros porque, igual que si Samsung crea una lavadora, pues en su logotipo le va a poner
Samsung, ¿cierto? Y si LG crea otra lavadora, en su carátula le va a poner su logotipo y no le va a poner el de Samsung, ¿cierto? Pues Dios tiene el mismo derecho. Nos creó a nosotros y pone su sello personal. Y cualquier cosa que nosotros intentemos poner ahí diferente, sencillamente no va a encajar. Pero nosotros somos terquitos. Y entonces queremos hacer encajar ahí, en este lugar que es exclusivo de Dios, queremos encajar, no sé, a la mascota, por ejemplo. Lo que yo quiero es a mis hijos, a mi hija, a mi hijo. Lo quiero encajar ahí. Sí, mi corazón es para él. No, lo que yo quiero encajar ahí es a mis papás. No, a mí lo que me importa es el dinero. Y lo quiero encajar ahí, trabajo y me doblo y me hago y deshago por conseguir plata. Y le dedico la vida entera a él. Y me olvido de todo lo demás. Pero de lo primero que me olvido es del dueño de este espacio, que es el único que encaja aquí, ¿verdad? El desastre social que estamos viendo se debe a eso, a que creemos que podemos vivir sin Dios. Dios nos ha dado una serie de normas y de reglas que no están escritas para el resto de la creación, sino están escritas para mí. Aquello de amarás a Dios sobre todas las cosas es algo que está hecho para mí, no está hecho ni para el científico, ni para la mascota, ni para... No, está hecho para mí. Dios está en una cruz en forma de ser humano, no en forma de mascota, no en forma de dinero, se encarnó en un ser humano, porque nosotros somos importantes. Que un Dios se rebaje de su grandeza y se encarne no en una mascota, sino en un ser humano, significa que lo importante somos los seres humanos. Que Dios nos ama a nosotros por lo que somos. Todo eso desarrolla nuestra religión, pero ya me estoy adelantando demasiado al tema. Como es necesaria ¿por qué? Porque la gente se muere. Y yo cada mañana despierto, abro los ojos y se me olvida que ese día me puedo morir y no estoy preparado. Me preparo de pronto para ser padre, me preparo en la vida y estudio carreras para esto, para ganar dinero, para poder tener una mascota, para poder tener hijos. Y la muerte, ¿qué pasa con la muerte? ¿Usted es inmortal? No. ¿Se mueren solo los viejitos? No. Estoy trabajando en un hospital y todos los días veo gente llorando. Y veo allá por la morgue sacar los cadáveres. ¿Existe o no existe la muerte? Independientemente, es que a mí no me gusta que me hablen de la muerte. Mi mamá me decía, es que, mamita, a mí no me gusta la sopa. Se la toma. Punto. Es que no es si le gusta o no le gusta. Usted se la toma y punto. Afortunadamente así eran nuestros padres. Ahora no sé cómo es la cosa. A mí me decían, usted toma la sopa. No quiero. Bueno, no se la tome. A las 2 horas tenía un hambre atroz. Allá dejó la sopa. Pero es que yo quisiera una ensaladita de frutas, una cuestión así rica, algo de McDonald's. Ah, allá está la sopa. Pues no me tomo la sopa, aguanto otras 2 horas. Más hambre. Ahí sigue estando la sopa. Se la toma. Pues bien, ¿qué pasa con nosotros? Ahí sigue estando la sopa, mire. Así la ignoré. Pero que se la tiene que tomar, se la tiene que tomar. Más tarde, más temprano, pero que se la tome, se la tome. ¿Listo? Entonces, ahí es donde viene la religión a respondernos esa pregunta: ¿qué hay después de la muerte? Toda religión trata de responder eso, esa pregunta. Por eso, toda religión es necesaria. Los pueblos indígenas que vivían aquí en América, nomás aquí sin salir de Colombia, tierra adentro y San Agustín,
han descubierto que ellos hacían enterramientos, preparaban un hueco allá en la tierra y cuando se moría el cacique, ese día se morían todos sus servidores, porque los degollaban y los enterraban con el cacique para que les siguieran en esa otra vida que se imaginaban. ¿Y quién le había enseñado eso a nuestros indígenas? Nadie. Sentían que la vida no se terminaba aquí, sino que había una trascendencia. ¿Por qué los faraones construían las pirámides? Porque pensaban que la vida no terminaba aquí en la muerte, sino que seguían pensando por allá en las estrellas, en algún otro lugar, y se preparaban esas lujosas tumbas. Y así en diferentes partes del planeta, donde haya un ser humano, hay la conciencia de otra vida, de una vida que trasciende, la trascendencia. Que no vivimos solo aquí y ahora y que se acabó todo. Entonces, Tom Heidegger tenía una visión inferior, siendo un filósofo, tenía una visión inferior a la de nuestros indígenas. Porque él dice que el ser humano es un Dasein, es decir, alguien puesto ahí, alguien que está ahí, ¿sí? Algo parecido, muchos filósofos para explicarlo dicen que es como quien escupe. El ser humano es como un escupitajo que está ahí, que vive en un tiempo. Si es alguien importante, hará algo de historia y será recordado. Pero vive para que todo esto que es el ser humano termina acá. Eso dice. Él no da el paso a la trascendencia. Se queda en el aquí y en el ahora. Somos, dice él, seres para la muerte. Y el único ser humano que ha existido en toda la faz de la tierra, que nació para morir, fue él. De resto, todos nacemos para la trascendencia, para algo que Él, con su muerte, viene a hacer efectivo en nosotros, que es este concepto, vida eterna. Para darnos esto, una vida eterna. Pero de esto solo habla, ¿quién? El cristianismo. Entonces ahí vamos decantando por qué la religión católica. El cristianismo habla de vida eterna. En las otras religiones el concepto de vida eterna no es tan claro. Y hay unos que dicen que no. Por ejemplo, los que practican esto de paz interior, paz interior. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué hacen esos ejercicios? Para que nada los afecte, para que nada les moleste, para estar tranquilos, para que ni el hambre ni el dolor, nada los afecte, ellos están. Oiga, qué religión tan buena. No, gracias. El objetivo de ellos es terminar en la nada, es reducirse a la nada. No, Jesús nos ofrece una vida eterna que además es feliz, que además es una vida muy superior a la que nosotros vivimos. Eso nos habla, esa trascendencia, nos habla de un más allá. Y muchos dicen, pero es que nadie ha vuelto del más allá para contarnos cómo es eso. Esto se comprende mejor si les leo una historia. Una mamá embarazada con unos gemelos. Tiene unos gemelos. Supongamos que esos gemelos pueden hablar entre ellos, pueden comunicarse entre ellos con un pensamiento ya elevado como el que tenemos nosotros y tienen una conversación. La conversación es esta y se las voy a leer porque así como nos gustan que nos lean cuenticos y todo eso, eso es chévere. ¿Sí? ¿A quién no le gusta que les lean un relato? Pues vamos a imaginarnos estos dos bebés hablando de si habrá vida después del parto. Nosotros aquí estamos como embarazados de un alma. Y esa alma nace para la vida eterna. Hagamos entonces la analogía leyendo esto. Dice así, conversación entre dos gemelos en gestación. Uno le dice al otro,
¿Crees en la vida después del parto? El otro le dice, claro, claro que debe haber algo después del parto. Estamos aquí preparándonos para lo que vendrá después. El primero dice, imposible. Yo no creo que haya una vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería eso? No sé, dice el otro, pero habrá más luz que aquí. Tal vez caminaremos con nuestras piernas y comeremos con nuestra boca. Tal vez tengamos otros sentidos que ahora no podemos entender. El primero le dice, eso es ridículo. Caminar es imposible. Y comer con la boca, eso es absurdo. El cordón umbilical es lo que científicamente nos aporta la nutrición y todo lo que necesitamos. El otro dice, pero es demasiado corto, dése cuenta, este cordón es cortico. En la vida después del parto debe excluirse, esto es un estorbo, ¿no? Porque todo será diferente de lo que es aquí. Tal vez ya no necesitaremos este cordón físico. Continúa la charla. Ok, si hubiera una vida después del parto, entonces dime, ¿por qué nadie ha vuelto de allí? Créelo, el parto es el fin de la vida y después del parto no hay nada más. Nada más que oscuridad y silencio y olvido que no lleva a ninguna parte. Le dice el primero, pero seguro que vamos a conocer a mamá y ella cuidará de nosotros. El otro dice, ¿mamá? ¿De verdad crees que existe mamá? Si mamá existe, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora? Ella está a nuestro alrededor, somos de ella, en ella vivimos. Sin ella, este mundo no existiría ni podría existir, ¿no? Y el primero le dice, no, pues no la veo. Es ilógico, no está aquí. El otro le contesta, a veces, cuando estás en silencio y realmente escuchas, puedes percibir su presencia, puedes escuchar su tierna voz llamándote desde arriba. Así pasa con nosotros. Muchos dicen, yo soy ateo, no creo en Dios. Igual este no creía en la mamá y sin embargo estaba viviendo dentro de la barriga de la mamá. Así de ciegos somos para creer en Dios. ¿Cuánto nos parecemos, más o menos, a estos ejemplos? Hay discusión pues porque lo único que perciben nuestros sentidos creemos que es lo único que hay. Como los científicos rebeldes dicen, como a Dios no lo puedo agarrar de una oreja, sacarle una muestra de sangre y meterla en un tubo de laboratorio y probar a ver de qué está hecho Dios, pues Dios no existe. Lo que pasa es que ellos creían en ¿qué? En seres míticos, de ahí sale la mitología. Seres fantásticos. Aquí nomás nuestros aborígenes creían en Chía, en Bachué, en que uno de esos había golpeado, que aquí la sabana de Bogotá estaba en una inundación y entonces que para salvar a la gente, a los indiecitos, alguien había golpeado con su vara y había creado el salto del Tequendama para librarnos de la inundación, y que gracias a él pues toda la cultura indígena se había desarrollado. Si vamos a México, por ejemplo, allá también esos indígenas construyeron pirámides, ¿sí? Pirámides que eran ¿para qué? Nuestros proindigenistas dicen, los españoles vinieron a acabarnos con toda esa rica cultura. Llegó Hernán Cortés y destruyó a los aztecas en México. ¡Qué desgracia! ¡Oh, muerte a los invasores! ¡Abajo los españoles! ¿Qué tenían montado allá en esas pirámides los aztecas? Resulta que ellos adoraban al sol, porque el sol alumbra y con su luz trae ¿qué? La prosperidad a la tierra. Hay cosechas de maíz, de esa cosa. Pero veían en el atardecer allá en México que el sol cuando llegaba al ocaso se ponía ¿de qué color? Rojo.
¿cierto? Se pone rojito, naranja, rojo, y llegaba ya al borde del mar y se ponía rojito. ¿Qué le está pasando al pobre sol? Se está desangrando. Nos toca ayudarle al pobre sol a recuperar esa sangre que pierde después de un día de haber iluminado con toda su potencia. ¿Qué hacemos para reponerle al sol la sangre? Con una transfusión. ¿Cómo hacemos esa transfusión? Pues ofrezcámosle sangre. Entonces los aztecas se iban a perseguir a las tribus indígenas que vivían por alrededor de ellos y los agarraban. Hay una película de Mel Gibson que se llama creo que es con Apocalipto. Así. Miren. Y eso les explica qué hacían. Entonces cogían a estos fulanos, se los traían y aquí en un altar, un sacerdote indígena, un chamán, de una mano, para que no se moviera, lo ponían allá encima de una piedra y llegaba el sacerdote, que se había vuelto un experto cirujano, y sin anestesia cogía un cuchillo de pedernal, se lo clavaba aquí, le abría, cortaba arterias, venas, todo lo que estuviera interrumpiendo, y con el corazón aún latiendo se lo ofrecía al dios Sol para que recuperara su fuerza y pudiera salir al otro día con ganas a volver a alumbrar la tierra para que el maíz y las cosechas estuvieran súper bien. Pero ellos no agarraban a su propia gente, no cogían a los indigenitas de los otros y estaban cansados de que los mataran. Por eso cuando llega Hernán Cortés allá y ve esta cuestión, con 3 gatos Hernán Cortés derrota a Moctezuma, ¿sí? Y derriba el imperio azteca y coge la imagen de Huitzilopochtli y la lanza lejos y la tira al piso. ¿Por qué? Porque estos fulanos le ayudaron al invasor a deshacerse de estos desgraciados que lo estaban matando. Entonces, terrible, acabaron con esa cultura. Y si no vamos aquí a Sudamérica, los incas hacían otro tanto, y quién sabe los chichas, si también tenían sacrificios humanos o no. ¿Ve? Entonces, los cristianos vinieron a meterle su religión a nuestros indígenas, acabaron con esa riqueza ancestral. Y la idea es que esta religión obviamente no es la religión del pueblo, ¿cierto? Esta religión no es la religión que todos nosotros aceptaríamos, ¿o sí? ¿Todos de acuerdo con los sacrificios humanos? Ahora, los que practican eso son generalmente los satánicos. Cada 31 de octubre quieren renovar estas prácticas. Entonces toca cuidar desde el gato los niños y todo eso se pierden para esas épocas. Entonces creo que esa no es la religión. ¿Sí? Entonces ya vamos descartando cositas. Rápidamente les voy a hablar de las naturalezas. Existe Dios. ¿Dios está hecho de qué? A él le asignamos una naturaleza. Todos tenemos una naturaleza. La de Dios se llama la naturaleza divina. Y es una cosa totalmente aparte. Dios, como naturaleza divina, como ser omnipotente, como creador de todas las cosas, como decimos en el credo, creó ¿a quiénes? Los ángeles, sí, muy bien. ¿Y de dónde salió el diablo? ¿Existe el diablo? ¿O es una idea psicológica, como dicen algunos sacerdotes, ¿no? El superior de los jesuitas, el padre Sosa, dice que el diablo es una idea psicológica que explica por qué existe el mal, pero que en realidad no es una persona ni un ser ni nada de esas cosas. Entonces creó ángeles que son personas. ¿Qué naturaleza tienen los ángeles? Naturaleza angélica. Pero Dios es eso muy bien. Dios ha hablado por el corazón de esta niña. Dios es amor. Ella se ha leído. Dios es amor.
Dios es bondad, Dios es todo lo bueno y maravilloso que existe. Creó los ángeles. Si Dios es amor, ¿qué da? Amor. ¿Qué espera de nosotros? Amor. Bien. Entonces, este amor, para que exista verdaderamente, ¿qué tiene que tener? Esa persona es, dice un dicho por ahí, y si lo amas, déjalo ¿qué? Libre. Si huele a ti es tuyo, si no, nunca fue. Dios aplica esa lógica. Crea unos ángeles y espera de ellos. Dios se arriesga a que estos fulanos le digan no. Y entonces, de entre estos fulanos, salieron unos que dijeron, no serviré, no te serviré. Igual que cuando la esposa se pone brava con uno y quiere divorciarse, pues no se queda viviendo al lado de uno, sino que se divorcia y se aparta, se va. Pues estos también hicieron un rancho aparte y se fueron a un sitio que se llama ¿cómo? El infierno. ¡Oh! ¡No hable del infierno! ¡Usted no hable del infierno! Ustedes miran el escándalo que me hacen por hablar del infierno. Y entonces, ¿qué es el infierno? El lugar donde están estos fulanos. Fue hecho para estos, para los ángeles malos que se hicieron por su negativa, por este no. Ellos mismos se hicieron demonios. Dejaron de ser ángeles de luz, ángeles de Dios y se convierten en demonios. De ahí aparece el mal, lo opuesto a Dios. Y hay religiones que dicen que así como hay el Dios del bien, hay el Dios del mal. Solo existe el Dios que es amor, el Dios del bien. El mal sale de acá, de estos primeros seres que le dijeron no a Dios. Después de estos que eran seres de naturaleza angélica, es decir, naturaleza espiritual, a Dios se le ocurre en su infinita sabiduría crear ¿qué? Este mundo, en el credo nosotros le llamamos el mundo invisible, porque no los vemos. Pero nosotros sí nos vemos. ¿Cómo se llama a la creación que sí nos podemos ver? ¿La creación qué? Pues visible. Si estos son invisibles porque no los vemos, pues nosotros sí nos vemos, nos tocamos, nos sentimos, y crea de aquí para abajo, entonces se pierde porque estos son espíritus, nosotros somos hechos de materia. Estamos compuestos de átomos. La materia está hecha de átomos. Dios en su potencia crea de una manera increíble, fantástica, quién sabe cómo, siendo él mismo naturaleza divina y también un ser que es espíritu, por su potencia crea la materia. Y de eso habla la teoría del Big Bang. En un momento en que una materia condensada, muy condensada, se empieza a expandir. Y aún hoy, millones y millones y millones de años después de que eso sucedió, sigue expandiéndose. Eso dicen las teorías actuales sobre el universo. El universo sigue en expansión. Mundo visible, materia. Y con esta materia nos fabricó a nosotros. Después de los ángeles, en la creación sigue el hombre, como el top de la creación. De la misma manera que una mamá y un papá preparan la cunita para su bebé, de la misma manera Dios creó para su bebé un lugar especial para tener. Y empezó por crear la tierra, el cielo. Léanse el Génesis. Ahí al comienzo de la Biblia no tienen que buscar mucho. Ahí está todo este proceso. Después de su ser especial, que fue lo último que puso en la creación el hombre, y dentro del hombre lo último que puso fue a la mujer. Por debajo del hombre, ¿quién está? La naturaleza
Esta es la naturaleza, el hombre está hecho ser visible en materia de naturaleza, si esta era angélica, si esta era naturaleza divina. La naturaleza del hombre, ¿cómo se llama? ¿Naturaleza qué? Humana. Después de el hombre, ¿quién sigue bajando en la escala? Los animales. Y esto ya nos habla de algo bien bonito. ¿Qué es? El hombre está llamado a echar para arriba o a echar para abajo. Arriba. A parecernos a los ángeles, a portarnos como ángeles. Pero cuando uno se degrada, echa para abajo y se porta como ¿quién? Los animales tienen naturaleza animal, entonces naturaleza humana, naturaleza animal. Por debajo de la naturaleza animal que hay, las plantas. ¿Cuál es la naturaleza de las plantas? Eso, vegetal. Ya nos olvidamos de la biología. Vegetal. Los minerales, la naturaleza mineral. Entonces, hay un mundo visible y un mundo invisible, pero en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. Eso es vida, eso es verdad. Bien, todo eso para hablar de que hay materia y espíritu. El ser humano es el único compuesto de dos realidades. Es una realidad que es espiritual y otra realidad que tiene que ver con su naturaleza, o sea, es espíritu y es materia. Está compuesto de las dos cosas. Entonces, de una realidad espiritual y tiene una realidad material. Le falta una de esas realidades. ¿Qué pasa? Si pierde el espíritu, decimos que ¿qué? Que se muere. ¿Sí? Entonces, el hombre sin espíritu se vuelve un cadáver, ¿o no? Y el hombre sin la parte material se vuelve ¿qué? Un fantasma familiar de Gasparín. Para poder ser seres humanos necesitamos las dos realidades. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén? Veamos, no hagamos tantas apreciaciones subjetivas, seamos más subjetivos. Hoy hay que aclarar todo, ¿sí? Antes era muy fácil, cuando alguien decía yo me caso, sabía perfectamente que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer, eso sobraba decirlo, hoy hay que aclarar. Dice aquí, la serpiente era el animal más astuto de cuantos, Génesis 3, de cuantos Dios había creado y entabló una conversación con la mujer. ¿Qué le dijo la serpiente? ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena ¿de qué? De muerte. Ahí está la muerte. Adán y Eva sabían muy bien que el día en que desobedecieran a Dios y decidieran decirle, no te serviré, ¿y quién es el que se acerca a convencer a Adán y Eva de no servirle a Dios? Pues los ángeles malos, los demonios. Ese ser se acerca a convencer a la mujer de que no le obedezca a Dios, porque si no le obedece, entonces nosotros vamos a poder decidir, ¿cierto? Vamos a tener el poder de Dios. Vamos a quitarle a Dios el poder. ¿Por qué este fulano le dijo no serviré a Dios? Porque yo quiero ocupar su lugar. Si me fuera posible matarte, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque usted, Dios, es un inepto. En cambio, yo sí sé cómo son las cosas. No te serviré. Entonces, este fulano, pues, ¿qué quiere hacer? Convencer al ser humano de que tampoco sirva. Tampoco sirva. Y vemos muchos hoy convencidos de eso. Tampoco sirve. Y lo peor de todo
Es que muchos de nosotros, llamados cristianos y católicos, y que alguna vez vamos a misa, también nos portamos así. Entonces, la sentencia es, el día en que usted coma ese árbol, viene este desastre. El espíritu se va a separar de la materia y va a morir. Su cuerpo se volverá polvo y su alma por ahí quedará errante porque existe una vida eterna. Una vez creada el alma, ¿cuándo se crea el alma? ¿En qué momento ustedes empezaron a tener alma? Alma es lo que anima. Dense en cuenta que el hombre tiene alma, los animales tienen alma, las plantas tienen un alma vegetal, pero la tienen. Alma viene de, a las almas se le dicen ánimas también, porque es lo que anima, lo que mantiene vivo a ese ser, a la planta, los minerales pues ya no, pero las plantas, los animales tienen un alma vegetal, un alma animal y un alma, aquí como le llamaría. Ahí Dios da un brinco en su creación, gigantesco, porque siempre que crea a un ser humano, lo dota de un alma que no es un alma humana. Tiene una conexión con Dios. ¿Se acuerdan del dibujo del corazoncito? Esa cosa que nos conecta con Dios. Hace que nuestra alma ya no sea un alma simplemente humana, como sí sucede con los animales. Un alma animal y apenas se muere, pues ahí se acabó el alma. Entonces no existe un cielo para las mascotas. Ojo con esas películas que vemos. No existe un cielo para las plantas. Pero sí existe un cielo para el hombre. Y ese cielo se lo da el hecho de tener un alma que es ¿qué? Un alma que es espiritual. Entonces el ser humano tiene más que un espíritu, tiene un alma que es espiritual. Esa espiritualidad es ese ser de Dios impreso en cada uno de nosotros. Entonces, con el espíritu, lo que buscamos salvar es el alma, ¿o no? Y para eso tenemos que dominar la parte material que se llama la carne. Por eso San Pablo nos invita ¿a qué? A que con las obras del Espíritu guerriemos contra las obras de la carne. Ustedes no crean que cosas como que ordena la iglesia y que a nosotros nos vale el ayuno en Cuaresma. No coma carne los viernes. ¿Usted cree que eso es un mandato porque a alguien se le dio por jorobarnos la vida? No, eso tiene su razón de ser. Con las obras del Espíritu le damos muerte a las obras de la carne. Porque si no derrotamos nuestra carnalidad, nos volvemos animales. Con esas obras, con el ayuno, con la abstinencia, con, oiga, no se desboque, que es que usted no es animal, no le tienen que poner como al caballo un freno aquí para que deténgase, no camine más, que me va a tirar al abismo. ¿Y eso lo hace quién? El espíritu, la parte espiritual, para que suba al nivel espiritual, que es a donde estamos llamados a estar. Y todo esto requiere razón. Entonces, des en cuenta que en todo lo que les he desarrollado, que supuestamente es religión, y que es religión de verdad, no he metido para nada ni dogmas, ni mandamientos, son cosas básicas. Son cosas que nosotros entendemos perfectamente. ¿O no? Esa es la diferencia que hay, antes de que se me olvide, es la diferencia que hay entre doctrina y adoctrinamiento. Nosotros aquí enseñamos doctrina, no adoctrinamiento. Adoctrinamiento significa lavado de cerebro, usted no piensa, usted crea en esto. Y mucha gente tiene su religión así, qué pesar, porque no se trata de lavarle el cerebro a la gente,
Se trata de que la gente use su razón, su pensamiento y analice la doctrina y la acepte y la difunda. ¿Qué diferencia? Esto es lo que hacen los gobiernos. Cuando se para allá un fulano y le dice: les prometo, si ustedes votan por mí, les voy a dar pan, queso o caído. Y usted, como en su corazón, en esta parte que solo es de Dios, usted se la regala al político, vota por él, creyendo en sus promesas. Porque es que tenemos que creer en algo, porque es que Dios ha puesto eso en nuestro corazón, la capacidad de creer. Y cuando no está en Dios, se la damos al político. Y vemos el desastre. Y cuando Dios no está ahí, qué desgracia, se la damos al equipo de fútbol de mi corazón. Este lugar que es de Dios se lo doy al equipo de fútbol. Y se muere un barrista. Y lo llevan supuestamente a misa. Y encima del ataúd le ponen la bandera del equipo. Qué desgracia. ¿Quién da la salvación? ¿El equipo o Dios? ¿Alguna vez fue a misa ese barrista? Sus padres le enseñaron que había que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Conoció quién era ese Dios? ¿Siguió a ese Dios? Porque ese es el riesgo. Si yo me meto a tener una religión y a creer en un Dios, corro el riesgo de, como en la casita roja de la vivienda, estar en el lugar equivocado. Entonces cualquier religión no me sirve. Qué pena, pero el Papa Francisco le dijo una mentira a los jóvenes allá y fue un escándalo mundial. ¿Cómo le ocurre al Papa decir que toda religión es un camino seguro para llegar a Dios? No, porque entonces, ¿para qué es católico? ¿Qué sentido tiene ser católico? Si cualquier religión me salva. Los aztecas creían que matando gente se salvaba. Y por eso hacían lo que hacían. Los satánicos creen que haciendo sus sacrificios a Satanás se salvan. Y que van a parar al infierno y son bien conscientes de eso. Y piensan que el diablo les va a dar el puestazo allá. Pobres miserables. No saben que entre más pecadores y entre más, dice el dicho popular, que así paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Esos satánicos son los que peor van a estar en el infierno. Los peores tormentos y sufrimientos se los van a llevar ellos. Porque en el infierno, al igual que en el cielo, hay niveles de gloria o de condenación. Por eso, Dios ama las jerarquías. ¿Sí? Dios no es socialista ni comunista. No quiere que todos estén por igual, no. Dios dijo, hay ángeles, por debajo de los ángeles está el hombre, y por debajo de los hombres los animales, y por debajo de los animales las plantas, y por debajo de las plantas los minerales. Mi creación es así, punto. ¿No le gusta? Bueno, qué pesar, no tengo otra para usted. Por eso la Iglesia Católica tiene una cabeza visible, que es el Papa, una cabeza superior, invisible, que es Jesucristo. El Papa es tu representante, no es otro Jesucristo. Es tu representante. Por debajo están los cardenales, por debajo están los obispos, por debajo están los sacerdotes, por debajo están los diáconos. Y de ahí para abajo estamos nosotros. Es un Dios de jerarquía, de orden. Eso lo que me enseña es que Dios es un Dios de orden, que a Dios le encanta el orden. Así que si en nuestra casa no hay orden y lo que reina es el desorden, pues como que Dios no cabe mucho ahí. Entonces, el ser humano está hecho de una parte visible y una que es invisible. Retomemos. La parte visible es materia y la parte invisible es el alma espiritual. Nuestra vida se debate entre estas dos partes que nos componen. Depende sí o sí, para allá y para acá, de las dos. Lo que pasa es que como nos gusta sentir, nos gustan las experiencias fuertes, nos gusta el cine 3D con efectos, ¿no?
que si allá en la pantalla el perro se orina en un poste, a nosotros nos salpique. Y todas esas cosas así de realidad virtual. Entonces, nos gusta mucho la materia y el sentimiento. Y se nos olvida esto. Esto. Nos olvidamos de esto. Ir a misa, no, que hoy tengo que ir donde la abuelita. Hoy es el día de ir donde la tía, hoy es el día. Pero es domingo. No importa. No puedo mandar al niño a la catequesis porque es que hoy vamos a visitar a la abuelita. Discúlpeme, señora catequista. No, la única excusa para no venir aquí es que usted esté en una clínica. ¿Sí? ¿Qué dice allá? Que la materia es la madre de lo urgente. Y en cambio el espíritu dice que el alma espiritual es lo importante. ¿Por qué es importante? Cuidar el alma es importante. Cuidar el cuerpo es urgente. Cuando yo tengo ganas de ir a hacer chichi es urgente, ya, ahora. Porque si no, el desastre. Entonces, la materia sí, la materia es la mata de lo urgente. Y lo urgente, pues es urgente y hay que atender lo urgente. Pero es que esto es lo importante. Y por estar haciendo lo urgente, dejamos de hacer lo importante. Vivimos para correr, para hacer lo urgente. Es urgente ir a estudiar, es urgente conseguir un trabajo, es urgente la comida, es urgente la dormida, es urgente pagar servicios, es urgente. Sí, yo también vivo metido ahí, pero yo debo abrir el espacio para lo importante, porque ¿qué pasa? Si yo llego aquí y solo he hecho esto, he cometido la mayor imbecilidad que puedo cometer o que puede cometer un ser humano, que es pasarse tapando huecos y no dedicarle tiempo a lo importante. ¿Y por qué es importante? Porque esto es eterno y esto es transitorio. Esto es del momentico. Esto no, yo no puedo aquí, como me dijeron los apóstoles a Jesús, hagamos 4 chozas, ¿no? 3 tiendas, perdón, una para ti, otra para Elías, y nosotros nos quedamos afuera, no importa, pero aquí la estamos pasando rico. Quémonos aquí, maestro. Esto es el cielo. ¿Ah? Léanse, ¿se conocen el pasaje de la transfiguración? La lectura de la transfiguración es del segundo domingo de Cuaresma. El primero es de las tentaciones. El siguiente, el segundo domingo de Cuaresma, nos hablan de la transfiguración. El negocio más importante de la vida en la carne consiste en ganar la vida del espíritu, la vida eterna. Y es importante, ¿por qué? ¿Qué pasa con lo transitorio? Se acaba. Y esto, en cambio, permanece. ¿A ustedes les asusta que yo hable del infierno? ¿Les molesta? Levante la mano el que le moleste. Porque es que alguna vez salió un padre de familia donde usted me llegue a asustar a mi niño con el infierno, venga y le rompo la cara. Usted no tiene por qué venirme a asustar al niño con el infierno. Le digo, mire, sí señor, yo le aguanto y le acepto que venga y me rompa la cara. Con una condición. ¿Cuál? Primero, ¿ustedes saben de Fátima? La aparición de la Virgen de Fátima. Primero va y le rompe la cara a la Virgen de Fátima, que ella no solo les habló del infierno a los 3 pastorcitos que contaban con edades como de 7, 9 y 13 años, creo que tenía la más grande. Niños. Y la Virgen no les dijo, hijitos, existe el infierno. No, llegó y ¡fua! Abrió un hueco en la tierra y le dijo, miren el infierno. Los chinitos gritaron y se llamaban. Entonces, si me va a romper la cara a mí por hablar del infierno, pues primero rompes el de la Virgen María, que les mostró el infierno a esos niños. Y no se murieron de eso. Esto es importante, ¿por qué? Porque es que usted, si no le pone cuidado a esto que es importante, cuando usted se despierte, puede estar mirando a San Pedro, en el mejor de los casos, o puede estar mirando a
el cachudo. Y esto es eterno, o sea, eternamente con el cachudo. Qué pena, pero yo sí no quiero eso. ¿Dónde le firmo qué tengo que hacer? Pero con el cachudo no me quiero encontrar. ¿Y por toda la eternidad? No. No me aguanto el reggaetón, una canción. Mucho menos me voy a aguantar el cachudo por toda la eternidad. ¿Listo? Entonces no quiero. Por eso toda esta propaganda es para eso. Las múltiples religiones, todas dicen tener la verdad. Todas dicen, vengan aquí y allá al frente se congregan. ¿Por qué no agarramos para allá? Pero no hemos resuelto la pregunta, ¿por qué la religión católica? ¿Por qué católico y no musulmán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todas conducen a la salvación, como dijo el Papa Francisco? No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un buen criterio es ese que dice allá, mirar a los fundadores de cada religión. Por ejemplo, Buda, el fundador del Islam, ¿cómo se llamó? Mahoma y Cristo. Buda dijo, yo les tengo la verdad. Y uno consigue en internet frases de Buda. Mahoma, ¿qué dijo Mahoma? También yo tengo la verdad. Jesucristo, ¿qué dijo? Y lo escuchamos en el Evangelio que leímos. Yo soy la verdad. Y lo bueno fue que lo demostró con los milagros que hizo. ¿Sí? El principal y el que nos congrega a todos y que es el centro de todo este tiempo antes y después de la Semana Santa y que lo celebramos el Sábado Santo, que es la resurrección. Este fulano tiene su tumba en la Meca. De este fulano no se sabe dónde está la tumba, pero si es que existen los huesos de él todavía. Decimos que Dios está en todas partes. Y en Jerusalén hay una iglesia dedicada al Santo Sepulcro. Y a pesar de que Dios está en todas partes, en el único sitio donde no está es aquí. Por eso, empezando a depurar todas las religiones, el único que dijo, yo soy la verdad, por eso soy cristiano, y lo probó haciendo esto. ¿Cómo más lo probó? ¿Ustedes se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Los fariseos, los enemigos de Jesús, decían que él hacía los milagros por arte de ¿quién? Óigame esa blasfemia, de los demonios. Y a él le decían que estaba endemoniado. Ya sabiendo quiénes son los demonios, calculen decirle a Jesús que hacía los milagros por arte de los demonios. Entonces, Cristo es la verdad y lo demostró. Y uno de los milagros más espectaculares es la resurrección de Lázaro. ¿Qué le pasó a Lázaro? Estaba descompuesto, ya en vida estaba descompuesto. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha olido un cadáver de aquí? Este Lázaro ya estaba descompuesto en vida y cuando se murió, Jesús dejó que pasaran 4 días más allá entre el hueco. Y cuando llega a preguntar, ¿dónde está Lázaro? Sí, Señor, le dicen las hermanas, está en este hueco. Y Jesús dice, quiten la piedra. No, Señor, que huele mal. No le ocurre. ¿Qué? Quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Y Jesús, con todo su poder, demostrando que es verdadero Dios, sale de ahí, Lázaro, levántate ya. Y el muerto, con todos sus trapajos olorientos, como los vendaban así, salió en sus 2 piecitos, caminando como pingüino, resucitado. O sea, ¿qué más prueba queremos? ¿Listo? El único fundador de todas las religiones que ha hecho es este. ¿Sí? Entonces, este puede ser que hable muy bonito, este tiene unos mensajes excelentes, pero no gracias. Yo me inclino por este que me ha demostrado que es el Dios verdadero. Entonces ya todas las religiones del mundo quedan descartadas. Y me voy por esta. Ahora, que hay muchos cristianos, ¿no?
Y entonces, que los cristianos son muchos. Existen más de 40.000 sectas evangélicas y todas dicen ser la verdadera. Yo tengo la verdad, yo sí vengo desde los apóstoles, yo sí conocí a Jesucristo, yo sí, nosotros sí, ustedes no. Y entre ellas mismas pelean. ¿Sí? Y el lema del Papa León es: todos somos uno. Y hoy escuchamos eso en el Evangelio, para que todos seamos uno en Jesucristo. Como el Padre en Jesucristo, como Jesucristo en el Padre. Jesucristo nos quiere tener a nosotros asociados a Él. Y San Pablo desarrolla esta idea. Dice, San Pablo, y el primero que la habló fue San Agustín. Dijo, existe un cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo compuesto de dos partes. Una cabeza y un cuerpo. Esa cabeza es Jesucristo. Y su cuerpo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues así les arda a los protestantes. La iglesia verdadera es la católica. Los protestantes dicen, no, nosotros somos los verdaderos. ¿Por qué no son los verdaderos? Porque su papacito se llama Martín Lutero, que vivió en el 1500. 500 años de fundados, mientras que Jesucristo fundó una iglesia. Otros dicen, no, Jesucristo no fundó ninguna religión, ninguna iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Cuando Martín Lutero dijo, no, ya llevamos no sé cuántos papas en la iglesia. Ahorita el Papa León XIV es el número ¿qué? 267. ¿A partir de quién? De Pedro, de este Pedro que fue el primer papa que puso, no lo llamó así. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Entonces el primer papa fue el apóstol Pedro. Después, Lino, el papa Lino. Después, Anacleto, papa Anacleto. Clemente, San Clemente Mártir. Hasta el Papa Francisco y León XIV. 267 papas. ¿Quién puede decir eso de los protestantes? ¿Que es la iglesia verdadera? Ninguno. 267 papas terminando en León XIV. Ninguna otra religión puede decir eso. Mejor dicho, si quieren aprender a defender la fe, véanse los videos del padre Luis Toro. Él explica, él les da sopa y seco a los evangélicos. Yo no tengo aquí. Para eso existe el canal de él. Ahí está, otro canalito para que se suscriban y aprendan de apologética y conozcan lo importante.